A continuación se concluye lo siguiente en los 4 temas expuestos en clase. ODBC. Como primer punto tenemos ODBC, que es conectividad de base de datos abierta, ya que permite conocer las conexiones que tiene con la base de datos y cómo hacer dicha conexión, además de trabajar con el modelo cliente-servidor, que sirve cuando hay una petición, ya que asegura una respuesta por parte del servidor en cualquier fuente de datos. Esta API especifica un conjunto de funciones para manejar conexiones a base de datos, ejecutar declaraciones y consultar las capacidades del sistema de base de datos. ODBC se utiliza para necesidad de una capa de abstracción. No se puede modificar el programa si cambia el sistema gestor de base de datos. No hay que hacer programas diferentes para acceder a diferentes sistemas gestor de base de datos. Un solo programa puede acceder a diferentes sistemas gestores de base de datos utilizando el mismo código. Para recuperación de datos en ODBC se utiliza la clase ODBC Data Adapter. Permite obtener todos los resultados de una consulta, se almacenan en un objeto dataset, ya que dataset es un objeto que almacena data tables. Es capaz de representar relaciones, restricciones, etc. Muy útil para trabajar con offline. Puede volcarse toda la información a XML y viceversa. Mientras tanto, la tecnología OLEDB es muy diferente a las demás gracias a su alto rendimiento, proporción de acceso universal a los datos y plantillas para una mejor utilización. OLEDB es un conjunto de interfaces que proporcionan a las aplicaciones un acceso uniforme a la información almacenada en diversos orígenes y formatos. Consta de C++ que hacen más fácil de utilizar la tecnología de base de datos OLEDB. Visual C++ también permite mediante asistentes crear aplicaciones sencillas OLEDB. Igualmente, se pueden usar atributos para implementar las plantillas de consumidor OLEDB. Además, las plantillas OLEDB proporcionan un modelo de enlace sencillo para parámetros y columnas de base de datos. Los tipos de datos nativos de C++ para la programación con OLEDB. Por otro lado, JDBC, que es una conectividad de base de datos Java, sirve para sistemas de base de datos SQL y sus clases para representar conexiones a base de datos o declaraciones SQL. También es un conjunto de resultados y controladores que están conectados. JDBC provee una interfaz a nivel de programación para la comunicación con base de datos de una manera uniforme, similar al concepto de ODBC de Microsoft, definiendo una interfaz estructurada para base de datos, la cual es el estándar de la industria para accesarlos. Al soportar SQL, JDBC permite a los programadores interactuar y soportar una gran cantidad de bases de datos. Esto significa que las características específicas de la plataforma de la base de datos se vuelven irrelevantes cuando se accesa desde JDBC, así como la heterogeneidad de las bases de datos al poder accesarlas desde un estándar como SQL. Finalmente, Corba, por ser un estándar para la interoperación de objetos, mismo ambiente cliente-servidor heterogéneos, para invocar métodos remotos, ya que no importa el lenguaje en el que estén escritos ni plataformas, incluyendo varios servicios para software de aplicación orientados solo a la lógica del negocio. Sus principales ventajas son buena infraestructura para construir aplicaciones distribuidas, permite integrar aplicaciones heterogéneas, y como todo también presenta desventajas tales como no es una tecnología más sencilla de utilizar, las especificaciones tardan en desarrollarse y en consecuencia las implementaciones tardan en salir al mercado. ¿Me dejan escribir?